Buenas tardes a todos. Bienvenidos al público en general, autoridades, amigos, a todo el mundo que soléis asistir con frecuencia y fidelidad a estas jornadas que hacemos tanto la Semana de la Ciencia como la Semana del Cerebro. Os agradecemos mucho vuestra presencia aquí. Y hoy tengo una tarea difícil, que es presentar a Marina San Gonzalo. Difícil porque solo tengo unos segundos y me podría tirar media hora aquí. Entonces, intentaré resumir. Marina San Gonzalo es psicóloga, máster en psicopatología clínica, profesora de la Universidad de Valencia, experta en psiquiatría infantil y juvenil, miembro de la Comisión de Psicología Jurídica y Comisión de Psicología Académica del Consejo Nacional de España y muchas cosas más. Aparte de eso, tiene algo particular y es que es una de las personas que yo más admiro en el mundo mundial, porque aparte de la faceta de psicología, que es la que vamos a ver hoy, y que creo que es su gran pasión, es una persona que ha estado en un departamento de calidad, he compartido con ella un restaurante, he compartido con ella, fundó la Asociación Española de Cáncer de Pulmón, y de las cientos de cosas que habrá hecho y habrá emprendido, solo puedo decir cosas buenas. Es de esas personas que lo hacen todo bien. Y además va dejando amigos allá por donde va. Entonces lo que quiero es que le pongáis la atención que ponéis siempre y que no os cortéis, por favor. Cuando acabe la ponencia, preguntadle lo que queráis. Es fantástico tenerla aquí, es fantástico poder resolver las curiosidades que podamos tener sobre este tema y no me enrollo más. ¿Vale? Os dejo con Marina y nada, a disfrutar. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Científica de COAR por darme esta oportunidad de compartir con vosotros este rato. Arturo, que te voy a decir es que tú me miras con muy buenos ojos, ¿vale? Yo también a ti, ya lo sabes, ¿no? En fin. Y a ver, yo, cuando Arturo me lo planteó, esto de hablar de la depresión y de verlo como una pandemia oculta, es algo que yo llevo arrastrando desde que pasamos por el COVID, por el tema del COVID, ¿no? Que tuvo tanta repercusión, fue algo a nivel mundial, ¿no? Y que nos afectó mucho a todas las personas. Y claro, yo veía un paralelismo con la salud mental, pero sin embargo, todo lo que movió el COVID a nivel de recursos y, en fin, económicos y de todo, sin embargo, yo no lo veo eso por parte de la salud mental, ¿no? Que haya esa implicación. Por eso hablo de una gran pandemia oculta. Tengo que deciros, voy a pedir perdón antes de empezar, porque voy a dar números y no son agradables. Yo, de verdad, me gustaría mucho poder decir otra cosa y poder decir que el panorama que tenemos es muy distinto, pero es el que es, ¿no? Así es que ya os pido disculpas de antemano, intentaré hacerlo lo más ameno posible y al final a ver si conseguimos poner un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Para que se nos haga un poco más asumible. Bueno, tengo que decir que aquí está mi equipo, que me ha apoyado en esto y me apoya en muchas cosas y estoy muy contenta de que estén aquí hoy acompañándome y bueno, pues esos son sus nombres: Andrea Marco, Ana Romaní y Susana Navarro, compañeras psicólogas como yo, ¿vale? Bien, pues lo primero que voy a hacer es daros un poquito de contexto, ¿vale? Es decir, ¿qué es la depresión? Yo creo que comúnmente pues tenemos todos una idea, ¿no? Que no ha tenido alguien, un amigo, un familiar incluso, que ha tenido depresión o la ha padecido uno mismo, ¿no? Pero yo voy a empezar por deciros lo que no es la depresión, ¿vale? Porque a veces, y eso es algo que yo hago mucho énfasis de la utilización del lenguaje cuando la gente dice estoy depre, por ejemplo, ¿no? Estoy depre. Bueno, pues hay cosas que no son depresión, que puede ser el que uno tenga una mala racha, un poquito de ánimo decaído. Tampoco es algo que se tenga que vivir como una vergüenza, como una debilidad personal, porque a veces se transmiten frases del tipo tus problemas te los tienes que solucionar tú, eres tú, no hace falta tú eres tú el que tiene que solucionarte las cosas, o la sensación de que la persona es que es débil, es floja, ¿cómo no puedes con algo así, ¿no? Entonces eso, no es un fallo del carácter ni es un fallo de la personalidad.
y solamente con fuerza de voluntad no es suficiente. Y ahí es que cuando alguien cercano se ve en esta situación, como los familiares sufren o los amigos de ver que está así, pues se cae en aquello de tú lo que deberías de hacer es levantarte de la cama, ducharte y tal. Y claro, eso cuando se lo dices a alguien que tiene depresión, estás pidiendo un mundo, estás pidiendo algo que realmente es muy difícil para la persona. Lo que para nosotros es tan obvio y es tan fácil, pues realmente para una persona que tiene depresión no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante? El diagnóstico precoz, como en todas las patologías, y tener un tratamiento adecuado. Dicho así, es muy fácil, en la práctica es bastante más difícil, porque llegar al diagnóstico de una depresión no es fácil, y cuando hablamos de depresión, decimos depresión. Bueno, pues ¿qué depresión? Tengo depresión leve, moderada, grave, muy grave, psicótica, ¿vale? Es decir, hay muchos grados dentro de este paquete que llamamos depresión, lo cual también complica mucho a la hora de hacer un diagnóstico correcto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué cogemos depresiones las personas? Pues hay factores de tipo biológico, genético, hay un porcentaje que sí que se ve. Nosotros en consulta, cuando recibimos a las personas, rastreamos el árbol genealógico. Preguntamos cómo están los padres, cómo están de salud, los abuelos incluso, que han tenido, porque un poco va rastreando qué antecedentes han podido haber. La falta de autoestima, eso hablaremos un poquito más adelante, pero para mí es... la depresión es la falta de autoestima y la pérdida de la esperanza. Eso es así, en dos frases, ¿vale? Y luego factores de tipo ambiental, como situaciones de estrés, una pérdida de un ser querido, los problemas económicos, los problemas de salud, como el infarto de miocardio, por ejemplo, o el cáncer, que pueden tener mucho impacto. Y pues para que nos hagamos una idea, cuando se habla de los trastornos cardiovasculares, del impacto, de las cifras que se manejan, ¿no? Pues el impacto económico de la depresión es muy parecido al que tienen los trastornos cardiovasculares, que mueven muchísimo. Y lo que os decía, cuando hablamos de depresión, realmente ¿de qué estamos hablando? Pues hay una cosa que se llama la depresión mayor, que son como episodios de depresión mayor y que cursan de esta manera. O sea, es un ánimo que se decae, pero de una manera persistente y además intensa. Y también hay cambios en el apetito, cambios en la actividad sexual, y los cambios en el apetito, por ejemplo, pueden ser de tener mucho apetito o de perder completamente el apetito. La actividad sexual normalmente también se cae, es decir, la depresión nos va ralentizando, va parando poquito a poco a la persona. Si hiciéramos un espectro entre lo que es la ansiedad y la depresión, pues tendríamos dos polos, y en la ansiedad resulta que la persona se acelera, va todo más rápido, todo es aquello de me falta hasta el aire, y la depresión es todo lo contrario, es como que la persona se va parando. Entonces, haceros una idea cuando se presenta, que es, luego lo veremos, la comorbilidad, es decir, de qué va de la mano, pues es muy frecuente que diagnostiquemos una cosa que se llama el trastorno mixto ansioso-depresivo. Entonces, imaginaros dentro de una persona que a la vez puede manejar sintomatología que me acelera o sintomatología que me deja tirado en un sofá y que me va parando, ¿no? Pues todo eso en una misma persona. Realmente es muy complicado. Aparece también la falta de concentración. Un síntoma que dicen mucho las personas es no puedo leer, es que leo ya las 4 o 5 líneas, no me entero de lo que estoy leyendo. ¿Por qué? Porque se debilita muy fácilmente la atención y la concentración, el estado del ánimo. La ideación suicida, por supuesto, ¿no? De eso hablaremos un poquito más ahí, el tema de la ideación suicida. Y según los criterios diagnósticos, en Europa tenemos la CIE 10, que guía los criterios diagnósticos que tenemos que seguir para diagnosticar. Y luego, salud mental, gastamos mucho también el DSM-5, que es como el manual americano, que va clasificando. Bueno, pues hay 5 o más síntomas durante al menos 2 semanas, pero esto es como muy potente. O sea, toda esta combinación de síntomas, para que podamos hablar de un episodio depresivo mayor, tiene que debutar con bastante intensidad. Luego tenemos la distimia. La distimia es el resultado de una depresión que no se ha curado bien. Y al no curarse bien, ¿qué hace? Hace como valles.
aparece y desaparece. Hay periodos donde la persona está como más asintomática, pero vuelve para abajo y un poquito para arriba, pero nunca termina de llegar a sentirse bien, ¿eh? Está como en unos valles, pero no hay así de sentido, qué bien que me encuentro hoy, ¿vale? Y es, pues eso, no es tan intenso, pero es una cronificación de la depresión, ¿vale? Y lleva, pues eso, el desánimo, la tristeza, la inapetencia, lo mismo, ¿eh? Más o menos que el otro, pero todo va como más suave, más suavizado. Y no me digáis que estos días no habéis leído algún artículo sobre el trastorno afectivo estacional, porque yo sí, yo he visto que me han salido. ¿Por qué? Porque estas 2 semanas que hemos tenido, que ha llovido mucho, aquí en Valencia, nos entra el trastorno afectivo estacional y empezamos a quejarnos y a decir que cuándo va a parar de llover y que qué mal y que qué triste. Y, bueno, yo las fallas... Creo que he encontrado una persona que me ha dicho que se lo ha pasado bien. El resto todo el mundo se quejaba, pero no solo del hecho de la lluvia, sino del hecho de no tener ganas, de qué mal, de una cierta sensación de apatía y de tristeza. Entonces, ¿cuándo se da más este tipo de depresión? Pues cuando hay una disminución de la luz, en el final del otoño, al principio del invierno, y luego en el cambio que estamos haciendo ahora, pero ahí es por la inestabilidad, porque lógicamente... En las primaveras los trastornos del estado del ánimo tienen mucha aparición y se dan mucho. Y es por la inestabilidad de la luz, porque hoy llueve, mañana no, dentro del mismo día, creo que fue este viernes, no el anterior, resulta que por la mañana hacía frío, estaba nublado, a mediodía salió el sol, un sol radiante que te abrazabas, ¿no? Es esta inestabilidad que hay lo que nos afecta en primavera. Y en primavera tenemos también una cosa que se llama la astenia primaveral, ¿no? Que es eso de... que parece que de pronto hay menos ganas de todo, ¿eh? Pues nos afecta. Entonces, la prevalencia que pone aquí, bueno, siempre veremos que las mujeres nos deprimimos más, ahora lo veremos, y de otra manera, diferente a cómo se deprimen los hombres. Y esto sucede, este trastorno afectivo estacional, porque la luz estimula la producción de melatonina y afecta también a la serotonina. La serotonina se llama la hormona de la felicidad, se llama. Los antidepresivos van un poco por ahí, por tratar la serotonina y la melatonina, ¿no? Que va mucho con el ciclo del día y la noche. Entonces, por eso nos afecta. ¿Y lo que se experimenta? Pues problemas de pasividad, de renuncia, no tener ganas absolutamente de nada. Hay un síntoma que es muy llamativo, que es la apatía, ¿vale? La apatía que aparece, que de pronto no tengo ganas absolutamente de hacer nada. A mí, ayer, sin ir más lejos, pues una persona me contaba eso. O sea, no me decía que estaba triste, porque además era un chico, o que estaba triste, yo decía que es que no tengo ganas de nada. Y me contaba que en el trabajo se encerraba en el baño y se sentaba en el suelo. O sea, no tenía ganas absolutamente de nada y no sabía explicar muy bien el por qué. Porque en teoría la vida le iba bien, que esa es otra. Cuando la persona dice, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, tengo una buena pareja, ¿y por qué me siento así? Y eso es como una penalización muy grande, ¿no? Un sentimiento de culpabilidad de tengo todo lo necesario para ser feliz y sin embargo, ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué me siento de esa manera, ¿no? Entonces, siempre el balance va a ir hacia lo insatisfactorio, siempre va a ir hacia ver más el lado oscuro de las cosas, ¿eh? La parte negativa. Y ahí esa percepción personal va a ser de nada me vale la pena, no ver las cosas positivas que suceden, sino que las atribuciones que son internas, globales y estables, quiere decir algo así como que la persona verbaliza qué torpe que soy, todo lo hago mal, toda mi vida ha sido así, ¿eh? O sea, quiere decir, me pasa a mí, me pasa en todas las cosas que hago y además me va pasando toda la vida, ¿eh? Porque hay esas formas de hablar, es que toda la vida sí, toda la vida, pues eso lo lleva la depresión. Y luego hay esquemas mentales negativos, los esquemas mentales que nos acompañan ahí, ¿eh? Y no nos damos ni cuenta. Y los esquemas mentales los vamos adquiriendo a lo largo de la vida, a través del ambiente, de la educación que vamos recibiendo, los mensajes sociales, y son esquemas que llevamos ahí, son como capas que no somos conscientes de que las llevamos. Y resulta que no nos ayudan nada a vivir, porque esos esquemas nos dan una imagen distorsionada de nosotros mismos, una imagen que es siempre como muy negativa,
de mucho desánimo, mucha sensación de desánimo, y entonces, claro, resulta que cuando se triunfa es porque tiene que ser así. Y cuando se fracasa es por culpa de uno, ¿eh? O sea, el triunfo es porque es mi obligación y el fracaso es porque soy muy torpe y realmente yo debería de ser mejor persona de lo que soy. Y la desesperanza, lo he dicho antes, ¿no? O sea, la depresión para mí conlleva una pérdida de la esperanza. Y cuando una persona pierde la esperanza, ahí aparece el suicidio. Cuando no hay nada detrás, cuando la persona ya piensa que no queda nada nuevo por vivir, nada esperanzador. Entonces, ¿eso qué hace? Pues es un gran amplificador de los estados emocionales negativos y produce alteraciones a nivel de comportamiento. ¿Por qué? Porque las personas tienden a quedarse en casa y a decir, no, es que me han invitado a tal, pero es que no me apetece, por esa apatía que hay detrás, y entonces hay que tirar y decir, bueno, es que aunque no te apetezca, o sea, desóyete y tira para adelante, ¿vale? Pero la tendencia es eso. A nivel cognitivo, lo que hemos dicho, de la pérdida de la atención y la concentración y de la capacidad de procesamiento cognitivo. La toma de decisiones ya es complicada de por sí. Cuando el cerebro toma decisiones, necesita muchísimos recursos. Por eso, cuando la vida nos pone en situaciones difíciles, que hay que tomar decisiones, parece que nos distraemos, ¿no? Y parece que nos lo dicen, ¿no? Que parece que estás pensando, y es porque la persona está ahí viendo a ver qué hace, ¿no? Con su vida o con el problema que tiene delante, y es porque necesita mucha cantidad de recursos. Si hay un problema de atención y de concentración, lógicamente la toma de decisiones, si ya es complicada, pues se va a multiplicar 4 veces más, ¿eh? Y va a costar mucho tomar decisiones. Yo, en general, cuando una persona está en esta situación, le pregunto qué proyectos de vida tiene, ¿no? Porque hay veces que te dicen, pues como estoy muy mal, voy a dejar el trabajo, o voy a vender la casa, y tienes que decir, no, ahora no, ahora no, porque quizás no tomes una buena decisión, porque no estás en una buena situación, tu cabeza no razona a lo mejor como debería, ¿no? No estás 100%, y tienes que tender a parar un poquito las cosas, ¿vale? Y luego emocional y físico. A nivel físico hay sensaciones también de cansancio, pues lo que digo, de falta de apetito a todos los niveles, ¿no? Y luego la emocionalidad pues es muy negativa, ¿eh? Y en los hombres de otra manera, lo veréis. Vale. Bueno, en las mujeres estamos, yo manejo estadísticas, entre el doble yendo hacia el triple de frecuencia que los hombres, ¿vale? Y además nos deprimimos de otra manera. Las mujeres tendemos más al llanto, a expresar la emoción. Los hombres ahora veremos cómo se deprimen. ¿Y por qué? Pues nosotras tenemos factores de tipo hormonal, los cambios del ciclo menstrual, el embarazo, aborto, menopausia, pues ese tipo de cosas influyen, las hormonas tienen una implicación muy grande en los estados de ánimo. Tenemos aquí en el cerebro una glandulita que es la hipófisis, que una parte es del sistema nervioso y otra parte, simplificándolo mucho, es del sistema endocrino, pero es como así, como una uvita, ¿vale? Y está pegada la una a la otra. Entonces eso hace que haya como mucha influencia, ¿eh? Entre lo uno y lo otro. Y luego, pues factores de tipo ambiental, como puede ser el tipo de responsabilidades de cuidado, sobre todo, que seguimos asumiendo las mujeres. Yo creo, veo, no sé, hombres que cada vez tienen más conciencia de esto, pero es cierto que en general los problemas de cuidado, cuando hay que cuidar a alguien, siempre están liderados por las mujeres. Y a nivel laboral, pues el famoso techo de cristal, ¿no? La mujer va ascendiendo, pero llega un momento que hay algo que tú no ves, pero que te impide ascender más para arriba, ¿no? Y eso es un freno para la evolución de la mujer. Y lo que ha cambiado en la sociedad, los divorcios, familias que se convierten en monoparentales, o incluso mujeres que, ¿por qué no?, deciden tener hijos ellas solas, ¿vale? Porque la ciencia hoy en día eso lo permite, pero son complicaciones. Y la depresión posparto, que ahora hay veces que empieza a hablarse más de la depresión posparto. Nosotros esta semana hemos tenido un caso que, hablando un poco de la evolución que había tenido la pareja, hay un momento del relato que hace esta persona donde yo pensé que si ella había tenido una depresión posparto.
Y él lo comentó, él dijo, yo creo que igual mi pareja tuvo una depresión posparto, y digo, pues mira, me has leído el pensamiento, porque había quebrado el matrimonio, digo, realmente era una pareja que se llevaba bien, que compartían muchísimo, y en los 2 embarazos, entre el primero y el segundo, aparece esa depresión posparto, no se trata, creo que tendría, y eso a día de hoy es una quiebra de un matrimonio, ¿no? Que a lo mejor la depresión posparto, no sé, se entiende como algo, nada, que es una situación del desajuste hormonal después de que una mujer ha tenido un hijo y que luego ya se pasa. A veces sí, pero a veces no, ¿vale? O sea, que hay que tener un poquito de atención. ¿Y en el hombre qué? Los hombres se enfadan cuando se ponen depresivos. A mí cuando alguien me dice, mi marido está insoportable, se enfada por cualquier cosa, yo digo, pues igual tiene depresión, ¿eh? Fíjate. Tienden más a expresarlo a través de la ira. Las mujeres a través de la tristeza y los hombres a través de la ira. Y si va asociado a enfermedades de tipo cardiovascular, como un ictus o un infarto de miocardio, resulta que ahí la tasa de mortalidad se dispara bastante. Luego, en los hombres también tenemos un factor del consumo de alcohol, que lamentablemente las mujeres os estamos imitando bastante bien en eso, como en el tabaco. Y el consumo de drogas que tenemos ahora mismo, ¿vale? Que también está en los hombres, pero yo diría que ahora mismo es un tema bastante transversal. Y en la vivencia del trabajo, la vivencia de muchas horas de trabajo y mucha necesidad de rendir y de logro. Pues todo eso puede estar detrás de una depresión. Y ahora hay más causas detrás. Aquí hay un cambio social importante asociado al cambio de rol de las mujeres y de los hombres dentro de la pareja, que yo creo que también influye, que yo creo que los hombres tienen ahí su propia revolución pendiente, es mi opinión. Y aquí, en la vejez, esto es terrible. Esto es terrible porque yo creo es que ni se diagnostica, se medica, pero ni tan siquiera se llega a diagnosticar. Es que se da por sentado que una persona cuando llega a una determinada edad en la vida, pues es como que natural, ¿no? Sí que es cierto que se puede percibir una cosa que se llama el acortamiento de la vida, sensación de acortamiento de la vida, sensación de que has pasado X años y que quedan pocos por pasar. Y entonces, ¿qué se hace aquí? Ahora hablaremos de eso también. Se medica. Pero además se medica de una manera, hay médicos aquí, por Dios. Yo voy a dar mi opinión, no se ofenda a nadie, porque como psicólogos hay de todos los colores, pues médicos también. Pues se medica, pero se medica de manera que una vez que se ha instalado el fármaco, ya no se retira. Si a una persona a los 65 o 70 le dan un antidepresivo o un ansiolítico, que lo mismo me da, ya no se cuestiona si esa persona lo va a necesitar, ya se da por sentado que lo va a necesitar el resto de su vida. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Y claro, y hay la sensación esta de acortamiento de la vida también hace que las personas no les guste hablar de esto en determinadas edades, ¿no? Porque de pronto todo empieza a ser muy oscuro. A mí es un tema que me toca mucho la fibra. Bueno, tuvimos con el COVID, ¿no? Y en la Dana lo hemos vuelto a ver también, el tema de las personas que están institucionalizadas pues porque tienen Alzheimer o por distintos motivos, el padecimiento que tienen y a veces los solos que están. Entonces no me extraña que estén tristes, ¿no? Y digo las consecuencias porque en el COVID ya veis la cifra de personas fallecidas y aquí en la Dana, pues en Paiporta, no sé si alguien ha visto las imágenes tan devastadoras que hubo en la residencia de Paiporta, ¿no? Que la gente hizo ahí lo que pudo y más los auxiliares. Bueno, pues todo esto, ¿vale? Y es difícil diagnosticar la depresión. Una persona mayor, cuando ya tiene un determinado cuadro, a veces identificar que lo que hay detrás es una depresión no es fácil. Pues no sé si por eso cogen y dicen, bueno, pues le damos esto, que total. Y al final la persona va polimedicada, lleva 8 o 9 fármacos que a lo mejor están interactuando entre sí y bueno, pues un poquito de caos. Y luego los niños. Ver una depresión en la infancia es algo que impresiona muchísimo, muchísimo, porque venimos de esta idea de la niñez feliz, que la niñez es feliz, es un periodo de la vida feliz. No digo yo que no, pero no para todo el mundo. Hay infancias que son tremendamente complicadas
y muy difíciles, los niños. Y además los niños, igual que las personas mayores, están desprotegidos, de verdad, están a lo que les pase. Cuando se van al colegio, cuando interactúan con amigos en su propia casa. A veces también cuando tenemos un nivel de conflictividad familiar tan altísimo como el que tenemos ahora mismo, que los juzgados de familia están que revientan por los 4 costados, los juzgados de violencia 3/4 de lo mismo, y los de lo penal también, ¿vale? Entonces, pues digo, es muy impresionante cuando ves en los niños que se estima un 5%, y en la adolescencia es cuando debuta con más fuerza, ¿vale? Y aquí lo que dicen esto los padres, no, es que parece el niño, no sé qué le pasa, parece que está diferente, ¿no? O de pronto un día no quiere ir al colegio, y no quiere ir al colegio. Ahí aparecen cuadros de ansiedad de separación. La ansiedad de separación es esto que pasa a los niños cuando los llevamos el primero no, porque no saben a lo que van, pero el segundo o tercer día que se cogen ahí no quieren entrar de ninguna manera. Igual te aparece en un niño de 9 o 10 años una ansiedad de separación. ¿Por qué? ¿No? Y es durísimo. Y hasta que consigues hilvanar las cosas y darle sentido a aquello, y te das cuenta de que este niño está sufriendo mucho y ha cogido una depresión por distintos motivos, ¿vale? Por problemas de adaptación, relación con los compañeros, problemas de tipo familiar, ¿vale? Y a partir de hasta los 13 años se da más en niños, pero a partir de ahí aparece la tremenda presión social que sufrimos las mujeres, temas alimentarios, temas de figura, que eso también, igual que he dicho antes, yo creo que los hombres también cada día más, ¿no? Pero sí que es verdad que la depresión debuta con más frecuencia en las mujeres, en las niñas. Los síntomas más o menos van a ser los mismos siempre, Vamos a tener la apatía, sensación de no valgo para nada, irritabilidad. Y la prevención que hacemos, se habla mucho también de esto, que hacemos, ¿no? A partir del COVID también se puso mucho el foco en los adolescentes. Pues una labor psicoeducativa y algo tan importante como educar en valores. Yo cuando alguien me dice que hay que poner límites, refiriéndose a los hijos y a los adolescentes, yo me pregunto si entienden lo que están diciendo, si entienden qué es eso de poner límites, porque a veces tengo dudas, de si se sabe eso, cómo se hace eso de poner límites. Y a veces que en broma digo que voy a ponerme un canal en YouTube y que voy a explicar estas cosas, ¿no? Porque veo lo perdidos y lo desorientados que están a la hora de manejar estas adolescencias tan complicadas que tenemos hoy en día. Bueno, aquí vamos con los números, Ya os digo que no es bonito, pero es lo que hay, Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud nos dice que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en 2030. Estamos en 2025, ¿no? Pues la principal causa de discapacidad. Y nos dice que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida. Eso ya es cierto, eso no tenemos que esperar 5 años más. El 12,5% de problemas de salud están representados por trastornos de tipo mental, y ahí tenemos depresiones, ansiedades, por no hablar del capítulo de los trastornos de personalidad o los trastornos de tipo psicótico o los graves, ¿vale? La esquizofrenia, aquí un 1% de población mundial, alguna forma de esquizofrenia, de trastorno mental grave. Trastorno mental grave, cuando hablamos de eso, nos referimos a la esquizofrenia, a la bipolaridad y a los trastornos psicóticos graves. El 50% debuta en la adolescencia y el 75% a partir de los 18 años. Y esto de aquí... Ay, perdón, que me he ido. Aquí. Entre el 35 y el 50% no reciben tratamiento, o el tratamiento que se recibe no es el adecuado, ¿vale? Ahí a veces también se habla de la función que hacen los médicos de atención primaria, porque son los que reciben, ¿no? Reciben mucha de esta sintomatología, y hay veces que se quejan o se dice de que no tienen suficiente formación, y yo estoy totalmente de acuerdo, porque son temas complejos de salud mental, y un médico de atención primaria, pues hay gente que lo hace realmente muy bien, pero hay gente pues que llega hasta donde llega, y la derivación a salud mental es complicada a día de hoy. Depende de las áreas de salud, se puede tener un mejor acceso a la USMIA,
o la unidad de salud mental o no, dependiendo, ¿eh? Hay áreas que tienen menos carga y hay áreas que para conseguir una cita o te dicen aquello de que estoy con el psicólogo 5 minutos o 10 minutos, ¿no? Y 450 millones de personas en el mundo se verán afectadas por un problema de salud mental que va a dificultar su vida. Son muchísima gente. Por eso, cuando hablaba al principio de una pandemia, yo realmente creo que lo es. Y de esos, más de 300 millones son depresivos, trastornos del estado del ánimo, que ha aumentado significativamente, ahora lo veremos. Y la segunda causa de muerte, suicidio, en las personas jóvenes. Cerca de 800.000 personas, una barbaridad. Y si nos venimos aquí a España, pues 1 de cada 4 personas va a tener algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Eso es así, eso ya lo tenemos. En 2020, a raíz de la pandemia, han salido muchas estadísticas. 2,1 millones de personas, ¿vale? Y dentro de ese 2,1, un 10% son depresión grave, ¿vale? La depresión grave llega a ser incapacitante. La depresión, cuando las personas que cursan con episodios depresivos mayores, esto un día van a levantarse de la cama y no pueden. Y va la pareja o quien vive con ellos a decir, ¿qué te pasa? Que no. Y se pueden tirar a lo mejor 2 meses sin salir de la cama. Es una depresión grave. 10%, estamos hablando de mucha gente. Y aquí en España pues tenemos que el 6,7% de la población padece ansiedad, entre el 2,5% y el 3% un trastorno mental grave, que hablamos de esquizofrenia, bipolaridad, etc. 7,3 millones, que es casi la mitad de los jóvenes españoles entre 15 y 29 años, considera que ha tenido algún problema de salud cuando son encuestados, dice algo he tenido, he estado depre. El 9% tiene algún problema y el 25% lo tendrá en algún momento de su vida. Bueno, y aquí tenemos que realmente, porque también esa incidencia en las mujeres, ¿no? Que vemos que nos deprimimos más que los hombres, pues aquí hay cosas que colaboran en eso. Aquí tenemos la tarea de la cuidadora de las mujeres, que a día de hoy sigue siendo mayoritaria, ¿eh? El 80% de las personas que cuidan somos mujeres, ¿vale? Otro tema muy importante es que más de la mitad que tienen trastornos de salud mental, pues resulta que no reciben tratamiento. No ninguno, o sea, no reciben directamente tratamiento, o porque no están diagnosticadas, o porque por falta de medios o de recursos a la atención de salud, las condiciones de trabajo, que afectan también a la salud mental. Por supuesto, el tener un clima laboral adecuado y bueno, pues ayuda mucho. O no, de no tenerlo pues puede llevar los problemas de acoso laboral, por ejemplo, ¿vale? O el burnout, cuando una persona se quema trabajando y no puede más. Y luego el empleo, ¿vale? La falta de empleo. Afortunadamente ahora aquí en España pues manejamos unas tasas de paro más bajitas comparada con años anteriores. Bueno, pues veis, yo digo, esto me sabe mal, pero es que es así de duro, ¿no? Se ha ido incrementando el tema de la salud mental y además es muy curioso porque se supone que vivimos en una sociedad tecnológica avanzada, que tenemos unos coches que cada día son mejores, lavadoras inteligentes. Yo tengo una lavadora inteligente en mi casa que de verdad la adoro, o sea, hace unas cosas. Sí, no sé, cosas que nos hacen la vida mejor. Si quiero me traen hasta la compra a mi casa. No sé, cosas que nos facilitan la vida y sin embargo resulta que la depresión es un país que incide mucho en países avanzados. Yo te digo, ¿pero por qué? No debería ser así, ¿no? Entonces, me acuerdo de la pirámide de Maslow, no sé si la conocéis, es muy famosa. Maslow fue un psicólogo de allá por la época hippie de los años 60. Hay una pirámide así que dice que son de las necesidades que tenemos que cubrir las personas. En la base de la pirámide está el comer, lo básico, la subsistencia, después está la casa, ¿vale? El tener un techo que te cubra y vamos subiendo, ¿no? Vamos subiendo, bueno, pues después ya la educación y el pico de la pirámide sería la autorrealización. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona tiene que recorrer kilómetros para coger una garrafa de agua,
pues digo yo que si yo miro la pirámide, no sé si me voy a llegar a la autorrealización o tengo que cubrir lo básico. Y a lo mejor no me da para pensar en términos de una depresión como lo conocemos en un país occidental, ¿eh? Entonces, pues eso, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí en las sociedades tecnológicamente avanzadas, pues resulta que fabricamos aquí ansiosos, depresivos, psicóticos, las adicciones, aquí, no sé, tutiplén. Y cuando llega el COVID, las cifras del COVID son muy curiosas, ahora las veremos, ¿vale? Aumentaron, según la Organización Mundial de la Salud, un 28%, bastante, ¿vale? ¿Qué pasa? Aumento de depresión y ¿qué aumenta en paralelo? Los antidepresivos. Aquí aparece la gran y potente industria farmacéutica, ¿vale? Y aparte de todo, es que es lo más fácil, ¿no? Darte una pastilla. No estamos en contra de los fármacos, ¿eh? Ahora luego lo aclararé que no, pero es que es así. Bueno, pues en España, estos son datos del 2012 al 2021, la pandemia es en el 2020, pues un aumento del 43% en el consumo de antidepresivos. Un 43%, del 2012 al 2021. En Estados Unidos, esto a mí me conmueve, a adolescentes y adultos jóvenes aumenta un 64%, es una borrada, pero es que los niños de 12 años a 18, en Francia, que también es un país avanzado, se multiplica por 5 la prescripción de antidepresivos, que ahí, cuidado. Sin embargo, yo veo que cada vez está más normalizado a niños de 10, 11, 12 años medicarlos, ¿vale? Y es un tema, en fin, pues eso. ¿Y de qué va la depresión? Bueno, os he explicado un poquito antes, van de la mano, suelen ir asociadas de la mano, ¿vale? En el COVID se vio con mucha incidencia, la ansiedad, la aceleración, los síntomas de la ansiedad suelen aparecer antes y detrás aparece la depresión. Y luego también la depresión aparece con el trastorno de pánico con agorafobia. El trastorno de pánico es cuando una persona piensa que está dando un ataque al corazón, que se está volviendo loco y hay que irse a urgencias porque me muero, ¿vale? Eso es el ataque de pánico. Es bastante frecuente que en algún momento de la vida, pues a lo mejor una de cada 4 personas ha tenido un ataque de pánico o tenemos a alguien que lo ha tenido. Y con agorafobia. La agorafobia es cuando las personas tienen miedo a multitudes, espacios abiertos, viajar en metro, en autobús, ese tipo de cosas. Bueno, pues hay trastorno de pánico a secas y trastorno de pánico con agorafobia. Entonces, cuando va con la agorafobia es muy limitante, porque es aquello de no voy, vamos a hacer tal cosa, no me quedo. Si es un sitio, un centro comercial, un cine, se evita. El TOC, no sé cuántas películas y cuánta literatura alrededor del trastorno obsesivo compulsivo, me hace un poquito gracioso, ¿no? Es que se lavan mucho las manos, porque tienen miedo de contagiarse, o comprobar si he cerrado la puerta del coche, la puerta de casa, la llave del gas, ¿vale? Eso es el TOC. Y el trastorno de estrés postraumático, cuando la persona ha tenido un evento que le ha impactado mucho, donde ha sentido comprometida su vida. De eso sabemos mucho en la zona de la Dana, del estrés postraumático. Hay mucha gente muy afectada y de hecho os puedo decir que a día de hoy, que se van a cumplir 5 meses, cuando voy por mi pueblo y escucho a la gente, es muy normal que la gente todavía a día de hoy siga hablando y hablando y hablando de lo que se vivió aquel 29 de octubre y los días siguientes. Pues eso, y detrás con la depresión. La relación de la ansiedad, la depresión con el COVID es algo que se demostró a través de estudios, tanto en América como en Europa. Y ha sido, cuando ha ido con el COVID fue complicado, sabéis que nos confinaron un 14 de marzo del 2020, pues ha aparecido con más sintomatología. Tengo que deciros también que el confinamiento, nosotras como psicólogas, continuamos trabajando, porque era personal sanitario y podía salir de mi casa, llevaba un salvoconducto para poder llegar al Hospital Quirón, entonces estaba en el Hospital Quirón y yo podía circular y tal, y podíamos hacer online, podíamos trabajar online, que eso pues fue algo muy bueno también.
Y yo en las familias, yo veía gente que estaba tan a gusto en casa, no sé vosotros, pero yo preguntaba a la gente que tenía hijos y me decían, es que ahora puedo jugar con mis hijos a juegos de mesa y jugaban a parchís, yo qué sé. Y de pronto aquello pues no parecía tan malo, no había que ir corriendo a las extraescolares de los niños, ¿no? De arriba para abajo, no, todo el mundo estaba en su casa, tan a gusto, ¿no? Pero hubo gente, no es lo mismo el que se quedó con una familia que el que a lo mejor se quedó solo, y se quedó solo y aislado, ¿no? Entonces, pues eso, sí que hubo mucha incidencia. Este consumo de fármacos como consecuencia de todo lo que venimos hablando, ¿vale? Previo a la pandemia, ¿vale? Ya había aumentado, lo hemos visto antes, había aumentado bastante lo que era la prescripción de fármacos, porque habían aumentado los trastornos del estado del ánimo, porque la gente cada vez estamos más sensibilizados a la depresión o a la ansiedad, oímos gente que lo ha tenido. Eso hace que se reduzca, que no sea tan duro el decir. A mí me cuenta la gente, por ejemplo, que dice, le he dicho a un amigo que tengo depresión y mi amigo me ha dicho, yo también tuve. O sea, eso se da, que eso antes no se daba, y la gente lo ocultaba, le daba vergüenza, ¿vale? Y eso provoca pues que también la gente busque más ayuda profesional. Es muy normal que la gente vaya al psicólogo y que lo cuente, y que diga, no, sí voy al psicólogo, ¿vale? Incluso yo creo que hay momentos que nos da hasta cierta sensación de que hay gente, ¿verdad? Pues ya también lo pueden decir, como que yo voy al psicólogo, ¿no? Es una cosa es un plus, ¿no? Que antes era una vergüenza, ¿vale? Y luego, ¿por qué aumenta también los antidepresivos? Porque no solamente se dan para la depresión, sino que empiezan a darse para otro tipo de cosas, ¿no? A ver si damos con la píldora de la felicidad. Bueno, esta gráfica, fijaros que esto es antes de la pandemia, es del año 2000 al 2013, y aquí tenemos los tricíclicos. Los tricíclicos fue, como las primeras formulaciones que se sacaron para aliviar la depresión, pero tenían muchos inconvenientes. Alteraban la tensión arterial, sequedad de boca, bueno, producían mucho malestar. Y entonces aparecen los inhibidores de la recaptación de serotonina, los ISRS, que digamos era una formulación que quitaba muchos de esos efectos secundarios. Aquí tengo que decir que hay mucha variabilidad individual. Lo que a una persona le sienta bien y te dice que nada, que felizmente hay otra persona que le da dolor de cabeza o le genera malestar intestinal, y varía mucho de unas personas a otras. Pero bueno, en general ya veis que aquí han triunfado este tipo de fármacos, los inhibidores de la recaptación de serotonina, porque actúan a nivel en las neuronas. En las neuronas tienen, bueno, aquí sabéis mucho de estas cosas, que he visto que viene gente con muchísimo nivel que os habla de neuronas y de recaptación y eso. Bueno, pues las neuronas recaptan cuando hay depresión como demasiada serotonina. Entonces el antidepresivo, ¿qué hace? Lo que hace es que se pone en lo que es el hueco donde tiene que ir a parar la serotonina, lo ocupa el antidepresivo, con lo cual hay más serotonina disponible en el cerebro, ¿vale? En el nivel neuronal. Esa es la función que hace. Los IMAOs, veis que es una rayita muy pequeñita porque son inhibidores de la monamina oxidasa, y eso se pauta principalmente para el trastorno bipolar, que esa es otra historia, O sea, los trastornos mentales graves, eso es una historia también muy triste. Y luego aquí hay otros antidepresivos que han aparecido después, más en línea a lo mejor con intentar explorar con la melatonina. Siempre se va buscando el que, pues que los efectos secundarios sean lo menor posible, porque hay veces que realmente pues hay efectos secundarios, por ejemplo, la pérdida del deseo sexual, pero por completo, que te dicen, oye, es que se me ha ido todo, no tengo ganas de nada, ¿no? O hay veces que a los hombres tienen otro efecto diferente, que es el priapismo, que también me ha pasado de alguien llamarme y decirme, no sé qué pasa, que esto no se agacha. Pues eso también, hay mucha variabilidad. Bueno, pues como veis, el aumento en 13 años del consumo de antidepresivos. En Estados Unidos vemos una gráfica también parecida, pero esta gráfica, fijaros que es del año 2009, 2010, 2017 y 2018, ¿vale? También se ve un aumento no tan acusado como se ve aquí. En la influencia de la pandemia, ¿vale? Lo que hemos dicho, pues que llevan a una crisis en la salud mental, porque de pronto la gente está encerrada en casa
Y además, no solamente es por el tema del confinamiento, es porque fallecen familiares, fallecen amigos, gente que lo contrae, hay un miedo horroroso, no se sabe nada de lo que es el COVID y todo eso pues genera mucho consumo de ansiolíticos y de antidepresivos. Y aparte de todo, como es una situación tan excepcional, cómo responde el sistema de salud facilitando el acceso a eso. Porque realmente si está la gente aislada, ¿qué vas a hacer? Pues se intenta ayudar pues, de esta manera. Y bueno, pues aquí veis, por tipos de antidepresivos, todos estos que aparecen aquí son inhibidores de la recaptación de serotonina. Pero podéis ver que entre el periodo verde, 2015-2019, veis el consumo que hay, y del 2020 a 2021, que ya estamos en pandemia, que esto se dispara. Aquí tenemos la fluoxetina, el Prozac, más conocido por el Prozac, ¿no? La marca comercial, el citalopram, la fluvoxamina, que es un poquito más moderna, la paroxetina, sertralina. Seguramente incluso algunos nombres de estos os sonarán, o las marcas comerciales de Citran. Bueno, aquí es un mundo lo que hay aquí. Y aquí tenemos, esta gráfica corresponde en Estados Unidos a adolescentes de 12 a 17 años, con un aumento de dispensación de fármacos del 130%. Esta gráfica que hay aquí. En las mujeres, especialmente en las mujeres. Y esos, de 18 a 25 años tenemos el mismo fenómeno, ¿vale? Este crecimiento tan brutal, especialmente en las mujeres. En los hombres está como más atenuado, pero va en relación al hecho de que demandan menos atención también, que se sienten más en la obligación de salir adelante por ellos mismos, por los roles. La consecuencia de eso es que aumenta la dependencia mundial de los antidepresivos. Y eso es gravísimo. Aquí ya tenemos datos del 2022, hace muy recientes, ¿no? Y donde vemos, bueno, en España aquí estamos en el cuarto lugar, de una tasa de 73,1 a una tasa de 98,4 por cada 1.000 habitantes. Aquí tenemos a Islandia, ¿vale? Que vos sabéis, los países del norte de Europa. Finlandia, por ejemplo, tiene la tasa más alta de suicidios del mundo y está muy relacionado con la falta de luz, con esta depresión estacional que hablábamos hace un momento, ¿vale? Y bueno, pues eso, ¿no? Que eso hace que cada vez la tendencia a medicalizar más a las personas vaya en alza, y yo me temo que va a seguir en alza. Y yo creo que porque detrás hay una industria muy potente, y porque la salud mental, creo que a pesar de estas cifras tan horrorosas, no somos capaces de movilizar los recursos necesarios para que alguien esto se lo tome en serio. Y porque me vais a permitir que dé una opinión un poquito política, ¿vale? Como dijo Aristóteles, el hombre es un animal político. Pues eso, las mujeres también. Sí, claro. Quiero decir que al final una sociedad alcoholizada, como la que tenemos, y una sociedad narcotizada es mucho más fácil de manejar que una sociedad que piense, que no esté apática, que tenga ganas de hacer cosas, ¿no? Y de pensar y de idear. Pues por ahí van los tiros, ¿vale? Y luego hay una industria ahí súper potente, ¿no? Las multinacionales farmacéuticas. Luego se quejan de que tienen mala fama. Pues no sé yo, ¿por qué será? No lo sé. En fin, pues eso, A mí me parece una brutalidad. Y vamos al suicidio. Vamos a ver, para mí el suicidio, yo no creo en el suicidio que hablaba Voltaire o Rousseau como una opción de libertad, que era una opción que una persona me podía ejecutar porque era parte de su libertad, de coger y quitarse la vida. Lo que a mí me dice mi experiencia profesional y lo que nosotras vemos es que la gente que se suicida, yo veo siempre depresiones detrás. Es el peor aspecto de la depresión. Que lo que decía al principio es que la persona ha perdido la esperanza. Ya no va a venir nada bueno. Tiene la conciencia de que ya se ha acabado todo. Entonces, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Vale? Y en una situación de abandono, de apatía, de no querer hacer nada, de no buscar recursos, pues al final aparece el suicidio, que es una cosa horrorosa. Cuando
una familia tiene que vivir eso, hay una afectación brutal, es como un arañazo, vamos, que deja a las familias muy, muy afectadas. Bueno, pues vamos aquí. Estas son las cifras. En la etapa prepandémica vemos que tenemos un total de 3.679, de los cuales 2.700 son hombres y 961 son mujeres. Aquí hay una cosa curiosa. Las mujeres lo intentamos más. Intentos de suicidio ganamos las mujeres, pero los hombres sois más efectivos, lo hacéis mejor. Lo ponéis y lo hacéis. Las mujeres lo intentamos. Y de distinta manera, las maneras utilizadas no son las mismas. Los hombres, por ejemplo, el ahorcamiento, o sea, muertes así más dramáticas. Las mujeres, un poquito el abuso de pastillas, ese tipo de cosas, ¿no? Esto, en el inicio de la pandemia, ¿vale? Teníamos un total de 3.941 cifras, ¿vale? En el año 2020, que eso es el inicio de la pandemia, ¿vale? Y luego, aquí, esto, ¿veis? Del año 2015 tenemos esta cifra de 3.604 y nos vamos aquí a 2020, 3.941. Es decir, que el suicidio va en paralelo con la depresión. Aumenta la depresión, pues lógicamente, en la misma proporción, van aumentando los casos de suicidio. Si en paralelo no hay medidas sociales o medidas sanitarias que aborden eso, pues esto seguirá y seguirá, ¿vale? Y luego aquí hay una cifra, se ha hablado mucho también estos días del suicidio en la adolescencia, porque han aparecido noticias de eso, y es muy dramático cuando un adolescente, porque dices esto, ¿cómo puede ser, no? Que con estas edades, o en los niños ya, ni os cuento, ¿vale? Yo recuerdo mucho un caso que atendí, que afortunadamente sé que la madre lo cogió en el alféizar de la ventana. Tenía 7 años. O sea, muy fuerte. Bueno, pues estas cifras que tenemos aquí, pero estas de aquí, lo que os decía antes, las personas mayores de 70 años que se suicidan, porque ya no parece que no tiene sentido vivir, ¿no? A partir de determinadas edades. Yo creo que ahí es otro sitio donde habría que tomar mucha conciencia y pensar que gracias a los avances tecnológicos, la esperanza de vida en España, creo que el último dato que vi yo, las mujeres la teníamos en 86 y los hombres en 84. Entonces, que a los 70 años haya esta brutalidad de índice de suicidio, nos tendría que dar que pensar, ¿no? Si realmente vivimos más años, ¿qué está pasando aquí? Si es la calidad de vida de esos años, no lo sé, complicado. Bueno, pues al inicio de la pandemia, fijaros qué curioso, ¿no? Porque al inicio de la pandemia, en el 2020, 3.940 fallecimientos por suicidio y al final 3.952. Pues oye, casi no había habido variación, parece, ¿no? Pues no es así. Porque fijaros que aquí, en el medio, mirad lo que pasa. O sea, si en el 2020 nos confinan, 3.941 muertes, y cuando acaba 3.952, pero es que aquí sí que hay un incremento muy fuerte de la tasa de suicidio, es decir, que el COVID sí que tuvo una repercusión clara y directa en el índice de suicidio. Pues eso, entonces sí que se encuentran los estudios científicos una relación positiva entre el COVID, la depresión, el suicidio, ¿vale? Y que esas cifras más altas se dan en la fase intermedia, en el 2021 y el 2022, hasta el fallecimiento. Este es un estudio muy reciente que encontré, que lo ha publicado The Lancet, salido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, y son datos bastante recientes. Tenemos 746.000 muertes por suicidio, de las cuales vemos que los hombres duplican a las mujeres, lo que os decía, ¿eh? Las mujeres lo intentamos más, pero los hombres lo consiguen más, ¿eh? Lo cual ha hecho que tanto la ONU como la Organización Mundial de la Salud hayan lanzado una alarma como un problema urgente de salud pública. Estas tasas de mortalidad asociadas al suicidio, porque pensar que cada persona de esas no es una cifra, esa cifra tenéis que multiplicar por 4 o por 5,
Porque, y toda la gente que hay alrededor de estas personas, que les toca vivir eso, padres, hijos, amigos. Es decir, ahí hay una afectación no solamente a la persona que se quita la vida, sino todo lo que deja detrás, ¿vale? En los factores de riesgo de este aumento del suicidio, el trastorno mental, como hemos dicho, el consumo de sustancias, que cada vez está más desatado y desgraciadamente más normalizado, el consumo de cocaína, la heroína, que hacía años que no la veíamos, ha aparecido, el MDMA, el éxtasis y la ketamina, que es ahora mismo una cosa que está, cristal, que está pegando mucho, ¿no? La violencia también influye, el sufrir violencia, el hecho de sufrir violencia puede llevar a una persona a la derrota, a no puedo soportarlo más. Y luego tenemos la tenencia de armas de fuego. Es más fácil pegarse un tiro cuando tienes acceso a una pistola, ¿no? Muy fácil, realmente es muy fácil. Eso lo vemos en Estados Unidos, países como Uruguay y Venezuela, donde hay un acceso más fácil a las armas, pues en vez de ahorcarte, pues más fácil pegarte un tiro, ¿no? Y más rápido. Y el aislamiento social, la soledad. La soledad. La gente se siente muy sola. Eso es algo que nos lo cuentan habitualmente, pero además una soledad que a veces no penséis en la persona que está solita en su casa, sino la persona que se siente sola y a lo mejor está entre un grupo de gente, pero tiene sentimientos de distanciamiento y de no sentirse bien, ¿eh? Pues está bien. Y lo que os decía, en todo el mundo la tasa de suicidio se registra la más alta en personas mayores de 70 años, que también debería de darnos un poquito que pensar. Yo en esto creo que puede incidir el hecho de que cuando una persona que ha sido cuidada toda la vida, que toda la vida ha sido de alguna manera por su pareja, cuando con esta edad se queda solo, ¿vale? También la tasa de suicidios en hombres, pues a lo mejor se siente muy solo y muy desprotegido y no sabe cuidar de sí mismo. Y por eso las mujeres que han cuidado a lo largo de la vida les es más fácil afrontar estas etapas, ¿eh? No tienen que aprender, no tienen que ponerse a aprender. Yo espero que con las siguientes generaciones esto lo tengan un poquito mejor solucionado. Y en cuanto a las líneas terapéuticas, bueno, pues aquí el tratamiento farmacológico que os he hablado, ¿no? Que es como la primera línea de abordaje. Tengo que deciros que en eso hay personas que les gusta la pastillita. Hay personas que no les gusta el tema de tener que ir a un psicólogo, que requiere una frecuencia semanal o cada 2 semanas, ¿vale? Dependiendo de cómo esté la persona, o 3, depende, ¿no? Entonces la pastillita es rápida, ¿no? No sé, el antidepresivo tiene un silencio, dependiendo del que sea, tardar y de la persona 10, 15 días a la persona notar que aquello le hace efecto. ¿Qué hace el antidepresivo, por ejemplo? ¿Para qué vale? Cuando aparece una cosa que se llama el llanto incontrolado, y es que la persona llora y llora y llora y no puede controlar aquello. Entonces el antidepresivo llega y aquello lo sujeta, ¿vale? Y os decía que no estamos en contra del tratamiento farmacológico, porque como psicólogas somos conscientes de que a lo mejor una terapia es muy efectiva, pero necesitamos tiempo para que la persona haga cambios, no es fácil, ¿eh? Para que la persona cambie esquemas, decida mejorar su vida, ¿vale? Entonces aquí hay un sufrimiento que a veces es horroroso. Entonces, ¿por qué no tirar mano de un fármaco en según qué dosis, en según qué medida, viendo lo que es más apropiado, que palíe el sufrimiento de la persona y le permita arrancar? Ahora, lo que no nos podemos plantear es que eso se quede toda la vida ahí, porque se supone que la persona va a mejorar y que va a llegar un momento, o sea, el fármaco sería para un periodo, pues que os diría yo, dependiendo del tipo de depresión, a lo mejor 8 meses, 9 meses, eso sí, todos los días, ¿eh? El antidepresivo no me lo tomo hoy y mañana no me lo tomo, no vale de nada. El ansiolítico es otra historia. El ansiolítico se puede tomar más a demanda, ¿eh? Estoy más nervioso, pues me tomo llevar el tranquimacín en el bolso o el diazepam, por si acaso. Eso también me lo cuentan, por si acaso, ¿no? Me tomo un tranquimacín. Y ya está. Bueno, pues tenemos eso, la farmacológico que os he comentado, y como novedad, los tratamientos farmacológicos, aparece una cosa que es la esketamina, que tiene que ver con la ketamina, el derivado de la ketamina, y que es una cosa muy reciente, pero que está así como muy en auge.
Entonces, en Estados Unidos se ha autorizado en enero de este año, hace muy poquito tiempo, y aquí en España también, la Agencia Española del Medicamento también lo tiene autorizado, el mismo principio, la esketamina, y tiene una condición, y es que se prescribe la esketamina cuando se han dado previamente 2 fármacos antidepresivos y han fracasado, no han servido para mejorar esa depresión. Entonces, después de eso, cuando se ve que hay ese fracaso farmacológico, se puede tirar mano de la ketamina. La ketamina es por un inhalador nasal, se aspira y ahora mismo es de prescripción hospitalaria. Esto no se prescribe por un médico de atención primaria, sino que tiene que ser bajo supervisión hospitalaria. ¿Qué pasará dentro de un año o dentro de 2? Pues ya no lo sé. Si eso terminará saliendo de los hospitales, se normalizará, no lo sé, ni la efectividad que tiene. Se supone que ha habido ensayos clínicos de esto y se supone que han ido bien, no lo sé. Os digo, esto es lo más novedoso, ¿vale? Y luego tenemos la psicoterapia. La psicoterapia, dentro de lo que es la psicoterapia en la psicología, hay veces que nos preguntan cómo es la orientación que tenemos, ¿no? Eso es. ¿Qué orientación es la que tenéis, no? Y se refieren a si somos psicoanalistas o si somos de la Gestalt o, en fin, pues eso, ¿no? O de la cognitivo-conductual, ¿vale? Entonces, y nosotras siempre decimos que no nos cerramos a ningún enfoque porque según qué cosas van mejor con que según qué trastornos. Por ejemplo, la cognitivo-conductual va muy bien para los trastornos depresivos y para los trastornos de ansiedad. Si hablamos de un trauma, de un estrés postraumático, pues a lo mejor tendremos que tirar mano de determinadas técnicas psicoanalíticas, ¿vale? Es decir, que cada cosa, esto de ascribirse a la escuela, nosotras no lo entendemos así. Siempre decimos que lo que sea mejor para el paciente, ¿eh? No tenemos que cerrarnos, sino que hay que mirar. Creemos muchísimo en la ciencia, en que la psicología tenga un avance científico. De hecho, Arturo ha contado una cosa en mi vida, ¿no? Ha dicho que yo había trabajado en calidad y tal. Pues la historia es que yo empecé a estudiar psicología, ¿vale? Y cuando yo empiezo a estudiar psicología, a mí llega un momento en que yo digo, esto le falta sustancia, esto me falta cosa científica aquí, esto me parecen más opiniones que otra cosa, y lo dejo, en ese momento paro, y me pongo a estudiar otra cosa, que no tenía nada que ver con aquello. Dije, se acabó, algo más palpable, más sensible, economía, cosas de economía. Y tengo un periodo así, y luego mi marido, que era muy pesado en esto, muy insistente, me decía, termina psicología, y un día le hice caso y lo terminé. Y cuando yo llego, entonces, que han pasado años, me encuentro con un enfoque de la psicología mucho más científico que el que yo tenía cuando empecé a estudiarlo, y aquello me gustó y me enganchó. Y no lo hemos dejado. Para nosotras es una línea vertebral del centro el utilizar técnicas que estén contrastadas científicamente. No me vale técnicas de estas, no sé, de imagínate que vas a ser feliz y si no eres feliz es por tu culpa, tienes una mala actitud. Si te duelen las muelas es por tu culpa, míralo, tienes que enfocarlo de otra manera. Todo está en ti, la felicidad está en ti, todo está al alcance de tu mano. Mentira, ¿vale? Y eso al final culpabiliza a las personas. Es decir, si no eres feliz porque no te da la gana. No es así. La vida es tremendamente complicada y a veces nos pone retos muy importantes y estamos vivos, estamos en la vida, manejamos emociones, no tiene nada de malo. Lo digo porque hay muchos gurús ahora mismo vendiendo felicidad y vendiendo muchos libros con estas cosas. Yo es que tampoco soy mucho de los libros de autoayuda, soy una psicóloga un poco rara. Sí. Bueno, alguno que está bien, ¿no? Alguno que sí. Pero es que me parecen tan facilones que luego la gente te lo dice, ¿no? Es que se frustran porque parece tan fácil cuando lo lees, pero luego llevarlo a la práctica, pues aquello no es tan fácil, ¿no? Pues eso. Entonces, hay una cosa, que es lo que os decía, el tratamiento combinado, es decir, lo que os decía, si hay una persona que tiene un sufrimiento muy grande y está muy atascada, pues a lo mejor un periodo de tiempo donde combinas el antidepresivo con la psicoterapia, pues ayuda a que aquello vaya rápido. Hay una cosa muy importante también, no solo la depresión, en la toma de fármacos, que es la adherencia al tratamiento, es decir, que el fármaco se tome bien y que las pautas de psicoterapia se hagan bien, porque eso es el todo de que un tratamiento tenga éxito o no. Entonces, el tratamiento combinado
a día de hoy es lo más efectivo en depresiones, que ya diremos depresiones mayores, depresiones de envergadura. Y si no, la psicoterapia pues va muy bien, lo que pasa es que es más lenta, hay que tener un poquito más de paciencia, pero al final la psicoterapia, ¿qué es lo que hace? Una cosa tan difícil como es cambiar la forma de ser una persona, que a mí eso me dicen, eso no, el que es de una manera es así y no se puede cambiar. Tú eres así y no se puede cambiar. Eso no es cierto. Eso estamos cambiando a lo largo de la vida. Y menos mal, porque si no me quiero pensar yo sí que lo digo que no volvería a mi adolescencia ni viva ni muerta. ¿Vale? Para mí no fue una etapa, no sé, me parece muy estrambótico. ¿Vale? Entonces, menos mal que evolucionamos y que vamos cambiando. ¿Por qué no vamos a poder cambiar cosas que no nos ayudan a vivir? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que necesitamos saber el qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Es un poco la clave. Las personas que tienen depresión, esto que pone aquí, lo de las recaídas, ¿vale? Se quedan, una vez que han salido, se quedan con un miedo horroroso a recaer. Y eso es un tema que hay que tratar con ellos, porque ahí, si están tomando fármaco, es decir, ¿qué va a pasar cuando me deje de tomar la pastilla? ¿Y si me dejo de tomar la pastilla? Y vuelvo a caer. Y hay que explicarles muy bien que es frecuente que haya una recaída, pero que una recaída es un pico hacia abajo, que si la persona ha hecho aprendizaje previamente, con un poquito de ayuda saldrá fácilmente hacia arriba. Pero tienes que avisarles, ¿eh? Y de que no pasa nada, y de animarle, no pasa nada, estás preparado para... Y la medicación dejarla poquito a poco para que no se note nada en absoluto. Esa es una bondad que tienen los antidepresivos, ¿vale? Si están bien pautados y si están bien controlados, es relativamente sencillo de dejarlos de tomar, ¿eh? Llega un momento en que me dicen, se me ha olvidado. Digo, pues mira qué bien, señal de que has estado muy bien y no te ha hecho ninguna falta, ¿vale? Y bueno, pues, ¿cómo prevenir la depresión? La mejor píldora, deporte. Moveros, hacer cosas. Esa es la mejor píldora que hay, ¿vale? Y luego, pues como no, pues tener personas que os quieran, buenos ambientes, ¿no? Ilusión por vivir, fomentarlo, ser personas activas y proactivas, hacer lo que estáis haciendo aquí, salir de casa, salir de la zona de confort, de la madriguera, interactuar, no tengáis miedo de vivir. Y todo eso pues ayuda. La relajación que pone ahí, no creáis que la fama tiene la relajación, pero hay personas que sí, y hay personas que son muy pensantes y esa cabeza no para. Y quieren hacer relajación y dicen, es que no paro, no puede parar mi cabeza de pensar. Entonces, todo vale para todo el mundo, no, depende. Y bueno, no, esto tengo que cerrar con autoestima, ¿vale? Porque para mí es la clave. Cuando tú a alguien le preguntas que cómo es, tú cómo eres, y se quedan así bloqueados y dicen, bueno, no sé. Y digo, pero ¿cómo puede ser? No, pues, y se paran a pensar, pero, y pensando, y digo, a ver, que no te estoy preguntando por tu vecino, te estoy preguntando por ti, que cómo eres. Ay, pues no me había dado cuenta, pues no sé. Digo, pues no sé, intenta definir cosas de ti, ¿no? Y cuesta, ¿no? Y entonces llegas en los casos de depresión, de ansiedad también sucede, que hay un diálogo con uno mismo terrorífico. El diálogo con uno mismo es, soy torpe, soy inútil, no valgo para nada, debería de hacer tal cosa, debería de ser un excelente padre, toda la culpa es mía, y cosas peores, o sea, de gente que hasta se golpea de la rabia, derivado de esos pensamientos y de esos esquemas. Entonces, para mí, la clave es la autoestima, y la autoestima es la relación que uno tiene consigo mismo, que es ineludible, que no podemos evitarla. Yo puedo evitar relacionarme con mi hermano, con mi primo, hasta con mis hijos, pero conmigo misma ni que me empeñe. Entonces, el tener una buena relación, una sana relación con uno mismo, el saberse reconocer las cosas, lo que uno hace bien y hasta lo que uno hace mal, porque ese es un punto de partida para poder hacer aprendizaje, es el conocimiento de uno mismo, y la autoaceptación, que no es la resignación. Es una vez que me conozco, que ya sé cómo soy en este momento de mi vida, entonces me acepto. Y la aceptación no es, pues, si me he dado cuenta que soy un egoísta, pues me acepto egoístamente. No es eso, ¿vale? La aceptación es esto es lo que hay y es un punto de partida para mejorar la persona. Y luego, por último, es la autoafirmación, la asertividad, ¿vale?
lo que digo, cómo lo digo, cómo me comunico con los demás, ¿no? Cómo soy de asertivo, qué facilidad tengo para comunicar y decir lo que quiero de una manera correcta. Aristóteles tiene por ahí una frase muy buena sobre esto, que dice que decir lo correcto en el momento oportuno, de la forma adecuada, realmente eso es muy complicado. Bueno, pues lo decía Aristóteles hace más de 2000 años, ¿no creéis que esto ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, pues esto, yo os animo a eso, que hagáis una reflexión personal y que mejoréis vuestras vidas, porque siempre se puede mejorar. Yo eso lo aprendí de la calidad, ¿no? Lo de la mejora continua, ¿eh? Arturo, donde el Kaizen, la mejora continua, pues eso, siempre podemos mejorar en la vida. Y bueno, pues creo que yo ya he terminado. Bueno, comentaros que Marina ya hizo una ponencia delante del Congreso de los Diputados y recibió las preguntas de los diputados y demás ahí en Madrid. Tenéis la oportunidad de poneros a vuestro nivel y hacer como los políticos más grandes de nuestro país, hacer preguntas. Por ahí los micrófonos, no os cortéis, ¿eh? Pero no, muy difíciles no, por favor. Facilitas. ¿Nadie quiere preguntar nada? Sí, por aquí. Es que creo que han pasado el micrófono por ahí. No le oigo. Buenas tardes. Sí. Ha comentado usted que en su juventud cómo se vivía. Entonces la pregunta que le hago yo es, ¿qué ha variado de la época de la ruta del bacalao a la ruta de hoy en día? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Esta sociedad hemos avanzado o seguimos estancados en ese aspecto? A ver, yo... Con las drogas, con todo lo... Vamos a ver, en algunas cosas hemos avanzado y en otras nos hemos complicado muchísimo la vida, porque yo he dicho concretamente el tema de la ruta del bacalao, ¿no? Que se llevó tantas vidas, era tan divertida, se llevó tantas vidas, pero es que ahora mismo con el tema de las adicciones hay un problema gravísimo, desde el consumo del alcohol, que en eso, no sé, es que el ver, y lo lamento, ¿no? Porque nos igualamos en lo peor, ¿no? No sé, personas que están bebiendo, no voy a tipificar por sexo, a las 10 de la mañana, un día normal, no sé, es que se ha normalizado mucho, pero es que lo peor lo que he dicho, es la heroína, que hacía años que no estaba, y está la heroína, y la ketamina, y el éxtasis, y el cristal, y además se consume muy normalizado, que es lo que a mí me preocupa, que es muy normalizado, muy normal. Eso lo hablas con cualquiera que salga por la noche y te lo dirá, sí, una rayita. Y lo peor de todo es que si veis alguna serie de televisión, veréis que por ahí nos lo meten también, ¿eh? El que la gente está tal y bebe y se hace una rayita de cocaína como nada, como si fueran polvos de talco, pues igual, exactamente igual. ¿Usted no opina que nuestra sociedad debe de cambiar desde los niños, desde los colegios, para avanzar, claro, y que este mundo cambie de actitud y de... Sí, los colegios y la familia. Es decir, a los niños hay que educarlos, que lo he dicho también, hay que educarlos en valores. Y lo que yo decía antes de poner los límites, pero es que a veces a los padres los veo muy solos. Los veo muy solos y los veo queriendo luchar con el tema de la tecnología, de las pantallas, pues ni te cuento. Los padres no se dan cuenta de que a veces el consumir lo que sea en exceso es una puerta que se abre a consumir luego de otras cosas en exceso. Es una manera de generar adicciones, el que se queda adicto a un juego y luego se hace adicto a las compras o al alcohol o a lo que sea. Entonces, claro que si es que el futuro pasa por educar en muchas cosas. En los problemas de la violencia de género, por ejemplo, pasa por educar. La educación es la clave. Y entonces eso conlleva que no podremos cambiar de un día para otro, que necesitamos años para cambiar la sociedad, pero hay que hacerlo. Y si no tomamos conciencia, si nos narcotizamos, nos emborrachamos, pues seremos muy en corto plazo, no sé qué grado de felicidad, pero lo vamos a pagar muy caro. Eso es mi opinión. Y lamento no poder ser más optimista. Yo confío que los que estáis aquí, todos vamos a hacer algo por mejorar las cosas. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha gustado mucho la charla, pero en la cabeza me rondaba un tema que yo me lo esperaba
esperaba que iba a salir, cuando ha salido ya lo de los mayores, lo de los mayor depresión en personas de más de 70 años. ¿No hay una relación entre la depresión y la fobia a la decrepitud y la intolerancia a hacerse menos capaz que cuando Bueno, la enfermedad o claro. los años? Sí. No solo eso, aparte de esto que comentas, el tema de la vejez, del envejecimiento físico, ¿vale? O sea, eso es algo que se lleva fatal, pero tanto los hombres como las mujeres, quizás las mujeres más. España creo que es el tercer o cuarto país del mundo y más operaciones de cirugía estética. Eso nos tiene que decir algo. Entonces, claro que hay mucho miedo al envejecimiento y a la pérdida de todo eso, la belleza o lo que sea, ¿no? Sí, claro, todo influye totalmente. Yo hay sitios donde cuando doy y digo la palabra decrepitud me miran mal e incluso me dicen que no diga esas cosas. Suena mal, ¿no? No, pero al final lo que es lo que es. Pero también tengo que decir una cosa, ¿eh? El envejecimiento en Europa, pasa que esto se habla poco, están los programas de envejecimiento activo y aprendizaje está. Envejecimiento activo y aprendizaje a lo largo de la vida. Estos son programas que están dentro de la Unión Europea. Y yo, de hecho, he dirigido algún trabajo de fin de grado sobre este tema, ¿vale? Porque me parecía súper interesante. Porque la manera de poder vivir muchos años y vivirlos bien pasa por no dejar de aprender lo que sea. Hacer aprendizaje no es leer. Leer sabemos todos y eso es fácil para la mente. Aprender es otra cosa. Aprender requiere un esfuerzo, ¿vale? Y el envejecimiento es aprendizaje a lo largo de la vida y un envejecimiento activo, ¿vale? Que de buena salud, y entonces se puede llegar a una edad avanzada y estar bien preservado. Hay una novela, la de La Casa de los Espíritus, en la que la película era genial también, Meryl Streep, ¿no? Yo siempre digo que me gustaría morirme como se muere Meryl Streep ahí, ¿no? Que es una mujer ya de edad avanzada y coge a la nietecita y le dice, ven conmigo. Y coge, se acuesta en la cama y se muere. Yo lo firmaba, te lo juro, ¿vale? Ya ha vivido una vida y tal. Pero claro, eso va en paralelo por no aislarse, no quedarse en casa, sino tener claro que hay que aprender y que hay que moverse, hay que ser activos. Pero decrepitud suena mal porque no se piensa en la palabra que la acompaña. Cumples años y tienes menos funcionalidad que hace 10 años y te mueres. Ya, claro. Hola, buenas tardes. Vale. Gracias por la charla. Mira, quería preguntar una cosa. Sí que el tema que hablabas era de las adicciones a las pantallas, que es otra pandemia soterrada que no estamos viendo y que es muy grave y por desgracia, como no se tomen medios con un mal final, sí que está afectando en este momento sobre todo a las jóvenes, las y los, con el tema, es que quería preguntarte, a ver si no me lío, la anorexia, ¿cómo consideras que puede ir ligada al uso excesivo de pantallas? Recientemente nos informaron, pues eso, el uso excesivo de pantallas genera sensación de soledad, de no querer salir, de no querer relacionarse. Eso por un lado, y los jóvenes son adictos absolutos a las pantallas. Y la segunda pregunta que te quería hacer, aunque no tenga mucho que ver, es: somos un país puntero en el consumo de antidepresivos, pero por otro lado los médicos de cabecera te recetan un tranquimacín, por ejemplo, y de repente acaba siendo crónico, no te miran qué pasa con ese tranquimacín que estás tomando y tampoco te derivan al psicólogo. Porque pienso que la sanidad pública necesita muchos más psicólogos de los que tiene. Porque al final tienes que ir, si puedes, y te lo puedes pagar, a un psicólogo privado. Y si no, pues bueno, tomas tranquimacín, claro está. Tranquimacín y la estrella de los Fidal. También. Los Fidal es, preguntamos, ¿qué te tomas de medicación? Y dicen, un Fidalcito por la noche. Un Fidalcito, ¿no? Es un clásico. Entonces, el tema de las pantallas, con respecto a la primera parte de la pregunta, a ver, es que en la anorexia, precisamente en las pantallas, las niñas buscan webs o instagramers que dan consejos de cómo perder peso. Y es muy fácil acceder a ese tipo de cosas. Entonces, claro que influye muchísimo los patrones de belleza, esta delgadez.
La universidad es un tema también tiene mucho que ver con el perfeccionismo, y que tiene un perfil característico, ¿no? De los trastornos alimentarios, pero claro, sí, buscan muchísima información a través de redes sociales y de cómo cada vez perder más peso. Eso para mí, el tema de las pantallas, en el COVID también, cuando los niños no podían ir al colegio y les clavaron la tablet, ahí hubo una incidencia tremenda, tremenda. De hecho, en la zona que vivo yo, ahora con la Dana, que los niños no podían ir al colegio, los padres han hecho cosas online, pero los padres han estado muy en contra, porque tenían muy reciente el tema de la pandemia del COVID, y como los niños, y además que se las saben todas, se las saben todas, sí. Bueno, no sé si he respondido a todo lo que me has preguntado, creo que sí. Gracias. Antes de dar una preguntita rápida. Que estás contando ya. Creo que sí. No, mira, que te toca. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues mire, yo ahora en este momento estoy pasando la base que ha hablado de la inseguridad, de no saber decidir. Entonces, hace un tiempo faltó mi marido y yo me fui a una montañita que hay en una casita y he estado bastante tiempo. Estaba unos días en casa, aquí en el piso, otros días allí. Ahora llevo ya me han dicho que son como ansiedad, dos veces. Ahora estoy en la base, que estoy un poquito cargada. Entonces, no sé cómo hacerlo, si quedarme, si venirme, si me voy, me acuerdo de mis hijos. Y si me vengo, me acuerdo de mis hijos. Están trabajando y todos mal, los domingos y los sábados. Pero lo que ha dicho de la soledad. Claro, pero es que usted tiene un duelo. Es que el duelo es algo distinto de la depresión. El duelo es otra cosa. Y el duelo es inevitable. Cuando has tenido una vida con una persona y la pierdes, tienes que pasar por ahí. Pero lo que pasa es que lo tienes que resolver y lo tienes que cerrar. ¿Sabes? Tienes que cerrarlo, tienes que cuidarte, pero asumir que el dolor está, porque hay una ausencia. Y eso, a ver, el duelo, cuidado. Eso, yo también a veces cuando las personas están en el accidente y llegan y lo primero que hacen es querer dar una pastilla, ¿no? Un diazepam, cuando me refiero cuando sucede y enseguida. Y el duelo también se tiende a querer medicalizar, y el duelo es algo natural. Es que lo que no puedes pedirle a alguien es que pierda un ser querido y no se duela, porque ¿qué tipo de relación tendría con esa persona? Entonces tú lo tienes que ver como algo natural y que tú tienes que cuidarte, entender que tienes que cerrar esa herida, porque tú estás en la vida, tienes hijos, ¿no? Sí, tengo 4. ¿Y tienes nietos? 6. Pues mira, ese es el futuro, ¿vale? Ese es el futuro. Mira a tu alrededor y mira hacia adelante, ¿vale? Pero no te rindas. Entonces la decisión la puedo llevar compartida. Claro. Muchas gracias. Tú tienes que guiarte un poco por lo que a ti te haga sentir bien en este momento. No tengas miedo de pedir ayuda. Si te sientes sola, no tengas miedo de pedir ayuda. Hay mucha gente que se siente sola. A lo mejor le hace bien tu compañía, ¿sabes? Muchas gracias. Hola. Has parlat del tractament per a depressió i coses d'aquestes, dos coses bàsiques, o la medicació, les pastilles, o la psicoteràpia o combinado. Sí. No sé, així com per a malalties físiques o per a carències físiques del cos, l'alimentació és bàsica. Per exemple, el meu poble me contava ma mare que les xiques de menuts, hi havia xiques que arrencaven la calç de les parets pintades de calç, i se la menjaven, ja perquè tenien una carència potser de calci o el que siga. Mon pare tenia unes úlceres bestials i me digueren molt tard en el centre de salut que calia donar-li proteïnes, que si no la carn no creixia. Jo no tenia ni idea. Per aquestes coses, suposo que l'alimentació també tindrà una incidència del tipus d'alimentació. És com el del xocolate, no? El xocolate o dolços que pareix que t'anima, al final no deixen ser com si fossin substàncies. No sé,
falta com si això que parles algo de la Sí. alimentació, si té que veure o no té tanta relació. La alimentació és bàsica per a la persona. És bàsica però per a tot i forma part de la salut de la persona. El fet d'alimentar-se bé i dur una alimentació equilibrada, el fet de fer exercici, i clar que és important. Tema el xocolata perquè hi ha persones que se troben mal i se van a la despensa i trien el xocolata, però és molt fàcil perquè tu te fiques un trosset de xocolata en la boca i allò és dolcet i pareix que algo bo t'està passant i perquè inconscientment la llet materna és dolça i ahí tenim una memòria inconscient que ens fa que aquest sabor del dolç nos faça sentir bé. Però sí que és molt important, clar que és molt important que hi hagi una alimentació equilibrada. Sí, sí. Hi ha productes que són específics que ajuden a això? Productos específics. No, productes vull dir components aliments que... Pues yo te diría que el dur una alimentació lo més equilibrada possible. No sé jo d'un aliment que específicament... Perquè el dos és perquè té un efecte immediat, no perquè siga bo, perquè crea una addicció ahí a anar al xocolate, ¿no? Me vaig a sentir bé, pues menjo trosset de xocolate. Dur una alimentació equilibrada. No es suficiente. Hola, yo quería preguntar, ya que habéis hablado de que has estado hablando en el Congreso de los Diputados, en el futuro, ¿se va a hacer algo? ¿Se va a hacer algo a nivel nacional? ¿Habéis conseguido que los políticos piensen en esto? No te dejo ni terminar. Ya te dije que dicen algo. Y yo también me parece importante Pero mira, es que ¿sabes qué pasa? Mira, comparados con la medicina, los colegios de medicina, el colegio de médicos, pues tiene una tradición muy larga. Los colegios de psicólogos vamos como muy por detrás de esto. Entonces, y aparte, hay psiquiatras por aquí. Tenemos un problema, ¿vale? Y es que nos tienen miedo. Nos tienen miedo, ¿vale? Están acostumbrados a la receta que yo, es decir, hay psiquiatras excelentes. Yo he trabajado en Quirón, tenía un grupo de psiquiatras que de verdad os digo que eran maravillosos, no metamos a todos en el mismo saco, pero que ha habido problemas. Cuando se sacó la ley de profesiones sanitarias de este país, el Colegio de Médicos puso un recurso, porque todos los psicólogos iban a ser sanitarios, pero que nos habíamos creído. No, señor. Aquí los psicólogos de empresa no son sanitarios, los educativos no son sanitarios, chica, no éramos sanitarios nadie, ¿vale? Y entonces resulta que al final, claro, como vieron que se quedaban sin nadie, pues al final abrieron un poquito y habilitaron, crearon una cosa, una habilitación, y ahora les hacen pasar por un máster, que yo no digo que esté mal, está muy bien, pero es que yo digo, a nadie se le ocurriría decir que un médico de empresa no es un sanitario. ¿A alguien se le ocurriría decir eso? ¿Por qué un psicólogo que trabaja en una empresa no es sanitario? Eso pasa a día de hoy. Y entonces tenemos un cuello de botella en la salud pública, que es que hay que ser PIR, psicólogo interno residente. Hay que hacer el grado, el prepararse el examen del PIR. El PIR es una residencia de 2 años y luego opositar. O sea, imaginaros 8, 10 años hasta poder ejercer como psicólogo en la sanidad pública. Y luego, si puedo decir algo, no es exacto, pero para que os hagáis una idea. Imaginaros que entran cada año 300 psiquiatras, ¿vale? Psicólogos entran 30. Es muy difícil. Hay un cuello de botella ahí tremendo. Y a nivel de lo que son los ayuntamientos, pues todos se han preocupado de poner un psicólogo ahí que hace tareas de pedagogía, pero que yo sé que también atienden cosas de clínica, hacen lo que pueden, ¿vale? Porque el problema es muy grande, el problema de salud mental, el sufrimiento de las personas es muy grande y vivimos en un mundo tremendamente complicado. Yo no sé vosotros, pero yo hay días, me gusta leer la prensa porque me gusta estar informada, pero a veces digo, no hace falta tanto, no hace falta, porque de verdad es que es un poquito, ¿no?, muy angustioso. Entonces, pues así, pero tenemos un cuello de botella que salen las plazas de psicólogos, que nos dice el colegio de psicólogos, no, mira, es que aquí, cuando empezaron 30 plazas y ahora 180, ¡oh! Para todo el país, no sé. Así están las cosas. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la conferencia tan instructiva, para los que no sabemos mucho de estos temas. Entonces, mi pregunta
pregunta sería, aunque tengo muchísimas, pero voy también a resumir un poquito. ¿Cree usted, ha dicho autoestima y deporte, que estas enfermedades más graves, cognitivas, como ha dicho, ha nombrado también la esquizofrenia y la bipolaridad, se podría curar con esto? Y si se pudiera curar con esto, o curar o llevar mejor, ¿no se podía enseñar ya desde abajo, desde los colegios, a que la autoestima y el deporte fuera una clase muy importante para los chiquitos? Yo estoy muy de acuerdo, pero que no les hagan examinarse de eso, por favor, que ya se examinan de muchas cosas, ¿vale? Es decir, que al final vamos a lo mismo, es decir, el educar a los niños en la escuela y en la familia, claro que debería de ser eso. La bipolaridad, la esquizofrenia, la depresión mayor, ¿vale? Que es lo que llamamos trastornos mentales graves. Y ya digo que, si queréis doy una pincelada de los trastornos de personalidad, ¿vale? Eso es muy complicado a día de hoy. Y es muy complicado, yo de verdad lo siento, pero es que no, eso no lo quiere nadie. No lo quiere nadie, eso lo metemos ahí en rinconcitos y ya está. Porque es de difícil abordaje, porque requiere que el profesional tenga un buen manejo, tenga buena formación, y ahí veis los antidepresivos lo que han crecido y tal. Hombre, los antipsicóticos han hecho mucho bien también, porque a las personas pues les quitan alucinaciones y determinada sintomatología, pero les quita eso, pero les quita otras muchas más cosas también, ¿no? Y eso es muy complicado. A día de hoy, una bipolaridad o una esquizofrenia no es que no pueda mejorar, claro que puede mejorar, pero recibiendo el tratamiento adecuado. Recibiendo el tratamiento adecuado. Yo el otro día les recomendaba a mi equipo que vieran una película que se llama Una mente maravillosa. Que es buenísima, porque aborda el problema de una esquizofrenia paranoide, y el final de la película es tal cual. Sí, él lo era, es real la película. Y el final, la manera en que él aborda las alucinaciones que tiene, porque él llega un momento en que no quiere medicarse. Y eso le desemboca una crisis. Y no quiere medicarse porque le afecta su vida sexual. Y él quiere a su mujer. Y entonces, y al final, lo cuadra. Y lo cuadra tanto que hasta le dan el premio Nobel por la teoría de juegos, que es una cosa que yo admiro muchísimo, lo de la teoría de juegos y el impacto que ha tenido en muchos ámbitos de la sociedad. Marina, muchísimas gracias por tu presentación. Yo detecto que actualmente, y tú lo has comentado también, tenemos ya como más interiorizado socialmente el hecho de que pidamos ayuda cuando tengamos un problema mental o un problema de depresión o de ansiedad, y parece que ya pues socialmente está como más interiorizado y lo podemos comentar con más naturalidad sin que esté tan estigmatizado como años atrás, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me preocupa mucho y quería saber un poco tus pacientes cuando recurren a ti o a vosotras. Me imagino que a nivel laboral las empresas todavía es un estigma muy grande, y yo creo que los trabajadores a nivel laboral debe de ser complicado, ¿no? Porque yo creo que no hay todavía una sensibilidad, a lo mejor en grandes corporaciones sí, o solamente de etiqueta, pero cuando alguien dice que está tratándose porque está pasando por un bache emocional y está pasando una depresión, yo creo que para la persona es un problema añadido el poderlo comentar en el trabajo, que a lo mejor hay determinadas ausencias, que necesita un tratamiento, que al final es una enfermedad que requiere una terapia. ¿Tú crees que realmente hay una sensibilidad empresarial y que las personas que están pasando ese trance tan duro, porque claro, es otro problema, admitirlo, comentarlo y poder además en un momento dado decir voy al médico y voy? Es que no es lo mismo pasar una depresión si trabajas en un ayuntamiento o eres funcionario que si estás en una empresa pequeña o mediana, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque si vamos no te hablo de una persona que se pueda mantener en el puesto de trabajo, es una persona que se ve forzada a coger una baja, pues significan ausencias a lo mejor de meses, ¿no? Entonces, esto un ente público
lo soporta, entre comillas, ¿vale? Y también, porque hay departamentos que a lo mejor van muy saturados de trabajo y también lo encajan mal, en las pequeñas y medianas empresas esto es una catástrofe, ¿vale? Por el coste que tiene. Entonces, es un problema que yo creo que se debería de abordar quizá con otro foco. Es decir, la persona necesita esa protección y a la vez apoyar el que las empresas también puedan soportarlo mejor. Y en cuanto y fíjate, se da una cosa, en las personas que cogen bajas, que tienen miedo a salir de casa de lunes a viernes, que las vean de lunes a viernes. Pues tienen miedo porque en teoría deberían de estar trabajando. Y si las ven por la calle, entonces ¿qué? Y tienen una mejoría el fin de semana, que es cuando se supone que todo el mundo les puede ver, ¿no? Y llevarlo en el trabajo, si es una depresión moderada, la persona es consciente, pide ayuda, pues a lo mejor lo puede llevar en paralelo y llevarlo bien. Depende ya de lo que tenga alrededor, porque es que hoy en día es lo que he contado antes, ¿no? Es que tengo una depresión, pues yo también la pasé, o mi hermano la pasó, o tal, está más normalizado, lo cual no quiere decir que sea más fácil, pero un poquito más de cultura de esto sí que. ¿Ya está? ¿Alguien? La última, porque nos van a echar. Ya le había dicho yo que no. Yo, doctora, sí que quiero que haya más psicólogos. Le voy a explicar por qué. A ver qué opinión tiene usted. Mi hermano era funcionario, mi hermano falleció en el 2004, desgraciadamente, de un derrame cerebral. La familia donamos sus órganos. Cuando sales de allí, toda la familia echa polvo. Y yo veo ahí un vacío muy grande, porque el Estado debería de tener psicólogos para esa familia levantarla. Está muy bonito que luego se dice, hay tantas donaciones en Valencia, en España, somos los mejores de Europa, hemos salvado tantas vidas. Al cabo de 2 meses, llegó una carta a mi cuñada que mi hermano ha ayudado a 7 personas. Y nosotros, la familia, ¿cómo nos quedamos? Hasta que levantamos el vuelo. Esa es la pregunta. Y esto está dicho al gobierno en el 2008. En el 2019 un servidor lo ha vuelto a decir. No sé si se ha hecho algo, si no, me gustaría que lo hicieran, por el bien de todos. No todo es dar los órganos y ya está, la familia se queda destrozada. Porque de una muerte instantánea de una persona que está bien, no es lo mismo que una enfermedad que lo vas llevando y lo vas asimilando. Entonces, muchas gracias por el ejemplo. No, gracias a ustedes. Y desde luego que en estas situaciones las familias están muy desprotegidas, o cuando se produce una muerte, como he tenido algún caso, que ha entrado al hospital por una cosa y resulta que le han diagnosticado un cáncer y no ha salido ya del hospital. Eso es un palo para la familia enorme, y las familias pues están muy desprotegidas, tienes toda la razón. Pues entre todos, no sé, a ver si hacemos un poquito de fuerza y las cosas mejoran, porque como he dicho yo, no hay que perder la esperanza, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos.